Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es jueves 28 de mayo. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy jueves han fallecido por coronavirus en los Estados Unidos 1.207 personas. O sea, menos que ayer. Ayer habían sido 1.408. Estados Unidos ha superado ya la barrera de los 100.000 fallecidos por coronavirus. Casi uno de cada tres muertos por coronavirus en el mundo ha muerto aquí, en los Estados Unidos. Y todo comenzó en Seattle a fines del mes de febrero, cuando el gobierno de Trump no parecía advertir que la situación era gravísima y se iba a tornar en una catástrofe humanitaria. El área de Seattle registró el primer caso y el primer fallecido por el nuevo coronavirus en Estados Unidos. El primer contagio a finales de enero y el primer fallecido un mes después, en febrero. Eran fechas en las que el presidente Donald Trump se refería así al virus. Uno no quiere ver pánico porque no hay razón para entrar en pánico. Para finales de marzo, Nueva York era ya considerado el nuevo epicentro mundial del brote. Las imágenes de los entierros en la isla Hart impactaron al mundo. No tenemos la infraestructura para manejar la cantidad de gente a la que estamos atendiendo. Estamos muy por encima de nuestra capacidad, tal y como pueden ver. El Nobel de Economía Paul Krugman ha escrito hoy en el New York Times que si Nueva York y New Jersey hubieran decretado una cuarentena una semana antes, se habrían salvado 36.000 vidas. Téngase en cuenta que sumadas las muertes de New York y New Jersey son casi 40.000. Quiero decir, 39.800 los fallecidos. Más que cualquier país europeo, más que Gran Bretaña, donde han muerto casi 38.000. Insisto, en Estados Unidos los muertos oficiales por coronavirus son 100.271. El estado de Nueva York, entiéndase que no solo la ciudad de Nueva York, el estado registra 1/3 de todos los muertos en este país. Hasta el miércoles, Estados Unidos registraba 100.271 fallecidos, siendo el país con el mayor número de muertos del mundo, seguido del Reino Unido e Italia, los cuales no superan la barrera de los 40.000 decesos cada uno. En la Unión Americana, Nueva York contabiliza casi una tercera parte de todos los fallecidos. Cifras alarmantes, pero el contexto cambia si analizamos los muertos sobre una tasa de 1 millón de habitantes. San Marino, Bélgica y Andorra aparecen como los más golpeados, mientras que Estados Unidos registra un porcentaje muy inferior, con 309 decesos sobre 1 millón de personas. Chile hoy pasó a China en casos confirmados de coronavirus. Chile tiene ya 87.000 casos confirmados de coronavirus y 890 fallecidos por coronavirus. 87.000 casos confirmados tiene Chile. Pasó a la China. Bien es cierto que la China ha mentido, ha falsificado las estadísticas. Brasil está ya en el segundo lugar, lejos por encima de Rusia, y amenaza con pasar a España y a Francia en número de fatalidades. Brasil tiene ya 26.700 muertos por coronavirus. 26.700. España tiene 27.100. Brasil está allí a tiro de piedra. La compañía de aviación American Airlines ha anunciado que va a tener que despedir al 30% de su personal. La gente, desde luego, no quiere viajar en aviones porque el solo hecho de subirse a un avión implica ahora un número no menor de incomodidades. American Airlines said it will cut management and support staff by about 30%, and it may have to cut frontline employees too. That's according to a letter to employees made public on Wednesday. It comes as all US airlines prepare to restructure or make cuts over the global health crisis, despite government payroll aid that bans involuntary job axing until September 30th. Competitor United Airlines has also said it will need to reduce its management and administrative staff by about 30%. Pero la noticia que hoy capturó más vivamente mi curiosidad no proviene del coronavirus, sino de un anuncio que
que en tono sombrío y alarmante hizo la televisión oficial rusa, Russia Today, en español. Y es que centenares de tropas de élite de los Estados Unidos habían desembarcado en Colombia para presumiblemente quedarse allí largas semanas y ayudar a Colombia a combatir el narcotráfico, pero también, y atención a esto, a grupos al margen de la ley. Con Washington, la operación tiene como objetivo al gobierno de Nicolás Maduro y es respaldada por una veintena de estados. Por su parte, desde Caracas apuntan a que el plan provoca una escalada en plena crisis humanitaria. Además, acusan a Estados Unidos y a sus aliados de impulsar una intervención militar contra la nación. Esto ha provocado un gran escándalo en Colombia. La izquierda, por supuesto, se ha quejado, ha protestado, ha dicho que es una invasión de las tropas estadounidenses, que lesiona la soberanía de Colombia. Bueno, el gobierno del presidente Duque, que está haciendo un gran trabajo por boca de su ministro de Defensa, el señor Holmes, dice: no, estos muchachos, tropas de élite de Estados Unidos, vienen solamente a asesorarnos. No son fuerzas hostiles contra ningún país vecino, además nos van a ayudar a combatir el narcotráfico. Pero mis fuentes me dicen que Estados Unidos, a través del Comando Sur, a través del almirante Craig Fowler, han decidido redoblar su presencia militar escalonadamente en Colombia. Esto va a continuar en junio y en algún momento va a haber allí algunos miles de Marines, US Marines en Colombia. Por eso hay gran polémica en Colombia. Los maliciosos o los malpensados creen que Estados Unidos está fortificando una suerte de base militar en Colombia por las dudas, no vaya a ser necesaria si Trump ordena libertar a los venezolanos. Y el ex canciller y ahora ministro de Defensa Holmes sale a aclarar que son tropas de élite que llegan solo para asesorar en son de paz a los militares colombianos. Toda una polémica se ha generado en el país frente a la llegada de un grupo élite de militares de los Estados Unidos. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que los soldados norteamericanos no participarán en operaciones ni habrá tránsito de tropas extranjeras. De acuerdo con el alto funcionario, los uniformados vienen a asesorar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas. Lo veremos, esto recién comienza, ¿no? La izquierda colombiana está histérica, ¿no? Gimoteando contra el imperialismo. En Caracas están preocupados. En Telesur hoy los locutores y loros amaestrados de la dictadura venezolana también ponían el grito en el cielo, porque la decisión de Estados Unidos no es la de mandar un centenar de tropas, sino la de escalar, redoblar, solidificar una presencia militar considerable, con tropas de élite que han estado en Irak y en Afganistán, ¿no? O sea que esto puede ser el comienzo de lo que muchos deseamos largamente, y es que Estados Unidos use justa y proporcionalmente la fuerza militar para liberar a nuestros hermanos venezolanos. Hemos conocido por fuentes oficiales directamente desde la Casa Blanca sobre la misión SFAP que viene a Colombia. La Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de la Defensa Nacional de Colombia están informando la llegada al país de una brigada norteamericana de asistencia de Fuerza de Seguridad SFAP que viene para ayudar a Colombia en su lucha contra las operaciones de grupos al margen de la ley. Esto no hubiera ocurrido en tiempos del pelón Juan Manuel Santos. Ocurre porque el presidente Duque es un hombre inteligente, es un aliado confiable de los Estados Unidos y comprende que el régimen de Caracas es un cáncer maligno que hace metástasis en la región y que hay que extirpar. Ahora bien, como era previsible, desde la izquierda colombiana surgen voces como la de este senador del partido Alianza Verde, el senador Sanguino, que dicen que
la operación militar de Estados Unidos en Colombia es inoportuna y es inconstitucional y bla, bla, bla. La presencia de la Brigada de Asistencia Militar de los Estados Unidos en territorio colombiano es inoportuna, inconveniente e inconstitucional. Inoportuna porque el país debe unirse todo para enfrentar la pandemia del coronavirus. Inconveniente porque hará presencia en zonas fronterizas aumentando la tensión con el vecino país de Venezuela. E inconstitucional porque el artículo 173 de la Constitución de Colombia obliga a que el presidente de la República solicite la aprobación de esa presencia militar extranjera al Senado de la República. No sea mamerto, senador. No sea necio. Al contrario, la presencia de esas tropas de élite de Estados Unidos cerca de la frontera con Venezuela es muy oportuna, es muy conveniente y es muy constitucional. Todo eso sumado es muy bueno, es muy bueno. Porque, entienda usted, Maduro es un gran peligro para las libertades en Colombia, para la democracia en Colombia, donde no hay un golpe de Estado hace, no sé, 70 años. Es un peligro muy grave. Maduro cobija a grupos terroristas colombianos. Entonces, hay que plantarle cara al dictador de Caracas. Esto es lo que no hace usted. Usted, al atacar a Duque, termina siendo un monaguillo del monje negro Maduro. Termina asistiendo a Maduro, siendo un tonto útil del sátrapa de Caracas. Que, como reporta la prensa internacional, y esto no lo digo yo, está quizá en el momento más crítico de su régimen autocrático, porque se ve obligado, después de comprarle gasolina a Irán, ya no se la puede comprar a Estados Unidos, antes la importaba a Estados Unidos, después de pagarle a Irán con barras de oro en vuelos de Mahan Airlines que volaban desde Teherán a Caracas a cobrar en reservas barras de oro del Banco Central de Venezuela, ahora anuncia Maduro, así de desesperado está, que la gasolina ya no la pueden seguir regalando y que la van a cobrar. El gobierno de Venezuela podría aumentar el precio de la gasolina, prácticamente gratuita en el país petrolero, tras el arribo de buques iraníes de combustible en medio de una grave escasez. 5 buques con gasolina e insumos petroleros fueron enviados desde Irán a Venezuela. 3 de esas embarcaciones ya llegaron al país caribeño. Porque la gasolina que hemos traído del exterior, de Irán y de otros países, la hemos pagado con dólares. Y mucha gente me propone, y estoy de acuerdo, que la gasolina hay que cobrarla. Esto es serio y esto puede ser grave y esta puede ser la bomba de neutrones que acabe con Maduro, ¿no? Porque acuérdense de que en los últimos 21 años los venezolanos estaban acostumbrados a que les regalaran la gasolina. En rigor, técnicamente, un galón de gasolina costaba el equivalente de 0.0000002 centavos de dólar. Si usted iba con $1 a una gasolinera en cualquier lugar de Venezuela, yo creo que podía llenar el tanque no de 100, de 1000 camiones o autobuses, y le daban un cambio considerable. Bueno, la gente pagaba con un caramelo, con una goma de mascar, llenar el tanque de gasolina. No tenían que pagar con monedas ni con metálico, billetes. Ahora, Maduro va a empezar a cobrar la gasolina. Y ya los venezolanos están hartos de hacer colas de días para surtirse de ella. En el país con la inflación más alta del mundo, proyectada por el Fondo Monetario Internacional en 15.000% para 2020, así como una constante depreciación de la moneda, el precio de la gasolina ha estado casi congelado durante 2 décadas. Con lo que cuesta un huevo en el país, podría comprarse la carga de casi 11.000 camiones cisterna con gasolina de alto octanaje. Incluso los billetes de más baja denominación, escasos por la pérdida de valor del bolívar, exceden el costo por llenar el tanque de un auto utilitario, por lo que muchos pagan con una golosina.
Con una golosina. Ahora van a tener que pagar. Los venezolanos no tienen dólares, los venezolanos no tienen nada, nada. Salvo quizá la ilusión, la esperanza de recobrar la libertad que nunca se pierde, ¿no? Insisto, Maduro pagó la gasolina iraní con oro, que, según dice el presidente Guaidó, era en parte no de la reserva del Banco Central, sino de extracción ilegal. Juan Guaidó indicó que el régimen de Nicolás Maduro podría estar pagándole a Irán con oro proveniente de minería ilegal. Un funcionario del gobierno de Estados Unidos aseguró tener un alto grado de certeza de que el régimen obtuvo el combustible a cambio de oro, según publicó la agencia Reuters. Se ha filtrado que el cargamento de gasolina iraní tuvo un costo de $45 millones. José Guerra, diputado y economista, aseguró que con ese dinero se habría podido reparar una de las 4 refinerías que tiene Venezuela y producir 150.000 barriles diarios de gasolina. $45 millones, 5 tanqueros cargueros iraníes, 1.500.000 barriles de gasolina. Alcanza para 3 semanas. Es decir, que a finales de junio Maduro va a estar de nuevo en el mismo problema. ¿Dónde consigue la gasolina? Y como no hay gasolina en Venezuela, hasta los médicos tienen que hacer colas de 2 días con sus noches, llevan almohadas al auto, al coche, y a veces ya no llegan a tiempo a trabajar al hospital. La afectación por falta de gasolina está tocando a todos los sectores. Los médicos que tienen prioridad para cargar combustible tampoco están consiguiendo llenar sus tanques. Carmen Villegas trabaja en un hospital y después de 2 días durmiendo en su carro, ha evaluado no regresar a hacer cola ni a trabajar. No sé, haber otro sistema para que uno no tenga necesidad de estar 2 y 3 días de cola. Aquí tengo mi almohada. Yo dormí anoche en el carro. Terrible, ¿no? Terrible. Así las cosas, los taxistas en Venezuela, como en la ciudad de San Cristóbal, no tienen, por supuesto, usuarios, clientes. No, pues allá en la casa ya no tenemos más nada. Tocamos que salir a tratar de hacer lo que se pueda para poder llevar sustento a la casa. ¿Y si hay movimiento? No, muy poco. O sea, ahí se ve gente que camina y eso, pero movimiento muy poco. Yo he hecho una sola carrera desde las 6 de la mañana que estoy aquí. Vendo como a 4.000 el litro. Nosotros como gremio, como serviturismo, pues abrimos prácticamente el lunes pasado y es poco movimiento que ha habido. Y tratando pues de ver cómo se puede hacer algo para poder llevar algo para la casa. Peor todavía, los venezolanos no pueden beber, tomar el agua potable porque llega hedionda, maloliente. Hoy en día tú cierras tu baño 2 días sin hacer nada y cuando lo abres está hediondo el baño. El agua estancada viene podrida ya, viene mala, compadre. Entonces yo le acabo de pedir a los asambleístas de hace rato que por favor nos informen inmediatamente después que tengan contacto con los agentes regulares para ver si nosotros tomamos una actitud, porque no podemos calarnos esto, trancamos la autopista pacíficamente, lógicamente. Agraciadamente o desgraciadamente somos un país pacífico. Nos dirigimos a la parte posterior de la urbanización, en donde ellos allá en las casitas de atrás tienen un pozo que les suministra agua a ellos y tenemos que hacer colas por más de 2 horas para poder obtener el vital líquido y luego cargarlo a cada una de nuestras casas. Cargarlo es una cosa no menor porque no cualquiera puede cargar el agua que pesa un montón. Las mujeres, muchas de ellas no pueden cargar y tienen que pagar a cargadores. Más voces crispadas que reclaman agua limpia en Venezuela. Mira, la verdad que vivir la cuarentena en esta situación de alarma sin el servicio de agua potable es de verdad una cuestión muy delicada porque no hay cómo hacer la higiene correspondiente para evitar dicha pandemia. Es lavarse las manos, es el aseo personal, a adultos mayores que también sufren de todo este tipo de cosas. Así las cosas, ustedes no van a creer la siguiente imagen, como no hay ambulancias, a los enfermos los trasladan en camiones. Esto es un camión en plena vía pública y detrás, a vista y paciencia de todos, hay 2 personas y hay un enfermo. Increíble, un camión ambulancia. Bueno, vamos a la pausa y regresamos enseguida con una
tremenda, acalorada disputa verbal que se ha registrado hoy en Madrid, en el Congreso de los Diputados, entre el vicepresidente comunista Pablo Iglesias y el líder del partido de derechas Vox, Iván Espinosa. Se dijeron de todo. No se pierdan eso, está tremendo. Vamos a la pausa y regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, como el papá del vicepresidente comunista español Pablo Iglesias, Francisco Javier Iglesias Peláez, fue en los 70s un comunista español que creía en la violencia, en la lucha armada y que militaba en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, el brazo armado del Partido Comunista Español, y estuvo preso el año 73 en tiempos de la dictadura de Franco. La diputada española del Partido Popular de Derechas, Cayetana Álvarez de Toledo, le dijo a Pablo Iglesias esto. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Bueno, extraordinario el coraje, la gallardía de la diputada Álvarez de Toledo. Enseguida el vicepresidente Iglesias la amenazó con enjuiciarla o con que su padre la enjuiciara. Hoy el vicepresidente Pablo Iglesias, del partido neochavista, neocomunista Podemos, dijo que él estaba dispuesto a hablar con todos, con Puigdemont, el nacionalista catalán, y con el partido de derechas Vox, al que civilinamente acusó de querer dar un golpe de Estado. Carles Puigdemont, ¿sabe lo que le digo? Yo estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, con Carles Puigdemont también. ¿Y sabe por qué? Porque es el representante, es el jefe de una formación política a la que votan muchos españoles. Y como la votan muchos españoles, es un interlocutor. Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal. Pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, señoría. Enseguida, y a nombre del partido Vox, el diputado Iván Espinosa protestó por los dichos de Pablo Iglesias. Presidente, le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los 4 millones de personas que la han votado. Por tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación. Cínicamente, el presidente de la sesión parlamentaria, un aliado de Pablo Iglesias, por supuesto, dijo que Iglesias no había afirmado que Vox quería dar un golpe de Estado, sino que parecía que lo quisiera. Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Claro, no tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa que es que estoy hablando yo y no tienes la palabra. No, pero ya habías cogido el micrófono y nos conocemos. Ya sé que a veces no nos gusta escuchar algunas cosas, pero eso significa también libertad de expresión. Decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que uno no quiere escuchar. Claro, yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas Le agradezco palabras. que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Bueno, es una insidia, ¿no? La de Pablo Iglesias, es una vil calumnia. No hay ninguna evidencia, ningún indicio de que el señor Iván Espinosa o el señor Santiago Abascal o el partido Vox estén maliciando un golpe de Estado en el Reino de España. Es una majadería de Pablo Iglesias decir esto. A continuación, el diputado Iván Espinosa se puso de pie, comprensiblemente ofuscado, y sugirió que siendo marxista y siendo comunista, Pablo Iglesias, él en realidad no creía en la democracia.
Esta es una comisión de reconstrucción, es una vergüenza, esta comisión es una vergüenza lo que están haciendo ustedes. Usted continúe con su diatriba, dense palmaditas a la espalda, esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista, que no conoce el ese consenso y que no tiene absoluto ninguna intención de reconstruir absolutamente nada, hasta que usted continúe, que yo no voy a tolerar esto. Con esa sonrisa taimada, esquinada, Pablo Iglesias, que en su día recibió abultados dineros del chavismo, que recibió dineros también negros de la dictadura iraní, le dijo al diputado Espinosa: cierre la puerta al salir, por favor. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría? No me entren en diálogos de este tipo, no entren en diálogos de este tipo. Cierre al salir, señoría. Por último... Cierre al salir, señoría. Bueno, comprensiblemente el líder del partido Vox, Santiago Abascal, disparó artillería de grueso calibre contra Iglesias. Yo creo que durante los últimos días estamos viendo también cómo Podemos se está convirtiendo en un peligro creciente para la democracia, con apelaciones directas a la guerra civil desde la tribuna del Congreso por parte del vicepresidente del Gobierno, que ha calificado a Vox y por lo tanto a 4 millones de españoles de inmundicia y de parásitos, con declaraciones durísimas diciendo que de nuevo la sociedad española se levantaría para borrar del mapa la inmundicia política que 4 millones de españoles parece que representan para el señor Iglesias. Hoy ha acusado también en sede parlamentaria a Vox de pretender un golpe de Estado. Bueno, vamos a Perú. Coronavirus, Perú, este reportaje de la prensa internacional captura y describe el drama inenarrable de una familia que, por culpa del coronavirus, ha perdido a varios de sus miembros. Los sepultureros resoplaban mientras subían una colina cubierta de niebla, cargando un cuerpo en el más extenso cementerio de Perú, a donde se entierran los muertos por el nuevo coronavirus. Era el tercer muerto por COVID-19 en la familia Juárez, Flavio, de 50 años. El cortejo era acompañado por boleros grabados por Aníbal, de 56, quien dejó de existir a inicios de mayo, días después del deceso de Marco, el hermano mayor, de 68 años. En Perú han comenzado a registrarse muertes múltiples en una misma familia. Esta semana, el país comenzó a sumar más de 150 muertos por día y hasta el jueves los decesos totalizaban 3.983. Con enorme esfuerzo, 5 sepultureros llevaron el cadáver de Flavio hasta su tumba. Que descanse en paz. Son ya 4.099 los muertos por coronavirus en Perú. De ayer a hoy han fallecido 116 personas víctimas de la pandemia. En las afueras de un hospital en Lima, la gente, los familiares de los enfermos, la gente se impacienta porque no la dejan entrar y no saben cómo están sus familiares. Familiares de pacientes de COVID-19 se congregaron el miércoles fuera del Hospital Sabogal del Callao en Lima, Perú, para pedir información sobre sus seres queridos que permanecen internados. Mi esposo ya va a ser 15 días que tiene y hasta ahorita no sabe, venimos a preguntar y no nos dicen cuándo van a salir, ni cómo se encuentra el paciente, nada, joven. Ayer lo interné y pasó a traumachot COVID y no quiero saber qué es lo que necesita y solamente me dice que son vigilantes, pero no me pueden averiguar nada. La prensa internacional informa también de que en el Perú el hambre ha derrotado a la cuarentena. El hambre y la necesidad están echando por tierra la cuarentena en Perú, el segundo país de Latinoamérica más golpeado por la pandemia. ¡Tenemos hambre! Miles de vendedores ambulantes han tomado literalmente las calles de Lima. La policía intenta espantarlos, pero tras más de 70 días de confinamiento, la prioridad para estas personas es poder llevar algo de comer a casa. Yo tengo 3 niños, de 6, de 7, de 9 son ellos, lo que por eso es que yo salgo a la calle, que voy a salir a la calle así, porque ellos precedente ganan su plata y nosotros nada, nos encierra. Pobre gente, por Dios. Más de 1 millón de peruanos han perdido sus trabajos solamente en Lima, informa este reportaje de la prensa internacional. Y las empresas funerarias no se dan abasto. Cerca de la cola de enfermos, varios equipos de empleados funerarios sacaban ataúdes de la morgue del hospital.
Según cifras oficiales de mayo, 1,2 millones de personas se quedaron sin trabajo en Lima, una cifra nunca registrada en los datos históricos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. La crisis ha provocado que solo hasta el 10 de mayo el país perdiera 15.000 millones de dólares, el 6,8% de su Producto Interno Bruto. Una empresa que reparte comida y medicinas en motos a domicilio, hace un gran trabajo, quería entregar a sus conductores de motocicletas equipos de protección, mascarillas y jabones líquidos con alcohol, pero se produjo una congestión masiva de motocicletas. Ni en el primer día de operaciones tomaron las medidas de seguridad necesarias. No hubo distancia social, fuera de todo control. Así los motociclistas de la empresa Rappi se alistaban para salir a las calles a realizar los servicios de delivery. Lo irónico es que la empresa Rappi habría alquilado este local de Fahrenheit para reunir a sus trabajadores y entregarles los insumos de seguridad como alcohol y mascarillas, pero exponiéndolos a un eventual contagio de coronavirus. Muchos de ellos son refugiados venezolanos, Dios los bendiga. Un señor en las calles de Lima responde de un modo agresivo, crispado a una reportera. Esas personas que han llegado hasta aquí. Somos trabajadores independientes. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señor? Nadie lo está creyendo. Nadie lo está creyendo. ¿Qué le pasa? Porque el señor se ha mostrado completamente violento con nuestra compañera Giovanna Argandoña. Con cuidado, Giovanna, porque entendemos la exposición que está teniendo, Paco. Bueno, dos pacientes, yo les expreso mi absoluta solidaridad, que tienen o tenían coronavirus, se escapan del hospital. Yo alguna vez me he escapado también de un hospital, ¿cómo no? Como se aprecian las imágenes, es uno de los pacientes con coronavirus que estaba internado en el hospital Reategui de Salud y burló la seguridad del nosocomio y pretendió escapar. Las personas que estaban en el hospital dieron aviso a un agente policial que estaba cerca y los intervino ya cuando estaban retirándose del hospital, ya cerca de una cuadra. Los pacientes aún se encontraban, o uno de ellos aún se encontraba con la sonda puesta y se desconoce el motivo por el que tomaron esta decisión. ¿Se desconoce el motivo? Yo podría adivinarlo o intuirlo. Querían recuperar la libertad. Los hospitales a veces son cárceles, te despojan de tu libertad, querían ser libres. Yo no imagino una libertad más desesperadamente esencial que la de salir de donde estás confinado y caminar por la calle, de tu casa donde te tienen sometido a arresto domiciliario, del hospital donde te tienen intubado y sometido a toda clase de exámenes invasivos. O sea que yo estoy con los que se fugaron del hospital. Una pausa y regresamos enseguida. Brasil es el segundo país del mundo con más casos de coronavirus, 440.000 casos confirmados. Ahora, sin confirmar, multiplique usted eso por 5 y entonces son 2 millones, ¿no? O multiplique por 10 y son 4 millones de brasileños con coronavirus. En el contexto de un país que tiene una población de 210 millones de habitantes, ¿no? Todo se ha dicho. Y los muertos, a la hora que se hacía el reportaje que voy a presentar, eran 25.000. Ahora son más de 26.000. Brasil en cosa de días va a pasar a España primero, a Francia después y a Italia finalmente. Y en cosa de días no me sorprendería que pase a Gran Bretaña también y que sea el segundo país del mundo no solo con más casos confirmados, sino con más fatalidades. Brasil registró otras 1.086 muertes el miércoles, con lo que rebasó los 25.000 fallecimientos y 400.000 casos de contagio. Es la segunda vez que el país registra más de 20.000 casos en un único día, según los balances emitidos por el Ministerio de Salud. Sin embargo, para especialistas, el número de contagiados podría ser hasta 15 veces superior debido a la falta de exámenes. Brasil es el segundo país con más diagnósticos en el mundo y el que ha registrado más muertes diarias durante los últimos días, superando a Estados Unidos, donde el balance total se acerca a 100.000 decesos.
No siempre cada día superan fallecidos Estados Unidos, ¿eh? Hoy no lo superó. Pero claro, Brasil tiene 1.100, por decir, y Estados Unidos tiene 1.200 o 1.400, ¿no? O sea que el ritmo, la velocidad a la que se propaga la enfermedad en Brasil y la cantidad de fatalidades que deja es realmente de vértigo, ¿no? De alarma. Sao Paulo es el epicentro del coronavirus en Brasil. El estado de Sao Paulo continúa siendo el epicentro nacional de la epidemia, con casi 90.000 casos y más de 6.700 fallecidos. A pesar de los números, el miércoles el gobernador João Doria anunció un plan de reapertura gradual de la economía que será aplicado a partir del día 1 de junio por regiones. También en Brasilia, los centros comerciales reabrieron al público. Por más que este virus cause pánico, cause miedo en las personas, debemos tomar las precauciones debidas, pero no quedarnos paralizados. Las cuentas siguen llegando. ¿Caerá Bolsonaro? No lo creo. Todavía es bastante popular entre su base fanática. Ahora, ¿sucumbirá Bolsonaro a la tentación autoritaria? ¿Tratará, por ejemplo, de cerrar el Congreso? ¿Hará un pacto nefando con los militares para concentrar todos los poderes y avasallar a sus adversarios? Este es el peligro, ¿no? En ABC News se escandalizan, por supuesto, con los números catastróficos, apocalípticos de Brasil. This morning, another huge leap in coronavirus deaths in Brazil, the country now the new epicenter of the pandemic. The death toll there now surpassing 25,000, with infections topping 400,000. Brazil now has the fastest growth rate in the world, with cases second only to the United States. Some hospitals report they're overflowing with patients, gravediggers barely able to keep pace with relentless rising cases. Por supuesto, esta masiva crisis sanitaria afecta también a los indígenas en Brasil. A medida que el coronavirus penetra en tierras indígenas de Brasil, donde ha causado al menos 40 decesos, esta semana se registraron las 2 primeras muertes por COVID-19 en la zona Xingu, una de las reservas naturales más grandes del mundo. Las 2 muertes se produjeron en la comunidad de la etnia Kayapo, que ha reportado 22 casos en total. El líder de la comunidad dice que el presidente Jair Bolsonaro debería impedir el ingreso ilegal al territorio de taladores, mineros y pescadores, cuyas incursiones, según él, han acelerado la propagación del virus. Argentina tiene números buenos de coronavirus, no me pregunten por qué, pero tiene apenas 508 fallecidos por coronavirus y me parece que 14.000 casos confirmados. Sí, 14.000 citaba de memoria. Que es muchísimo menos que Brasil, México, Perú, Chile, Ecuador, ¿no es cierto? Muchísimo menos. Menos que Colombia incluso. Sin embargo, los médicos protestan en Buenos Aires. Protesta de médicos en Argentina. Decenas de profesionales de la salud se manifestaron el miércoles en torno al tradicional obelisco de Buenos Aires para denunciar las condiciones laborales que enfrentan en medio de la pandemia. Sentimos que todos los, el gobierno y todos los que nos deberían estar protegiendo en estos momentos no nos protegen. Hablan mucho de nosotros, salen a las 9 de la noche y muchos dicen que salen a aplaudirnos, pero la verdad es que eso no es suficiente. O sea, lo que nosotros necesitamos es elementos de protección personal y que nos ayuden y que definitivamente no pueden estar reduciendo nuestros salarios cuando estamos saliendo a trabajar, cumpliendo con nuestro horario, cumpliendo con nuestra profesión. Estoy con ella, por supuesto, estoy con ella. Habría que pedir a los conductores que no tocaran tanto la bocina, ¿no? Las maestras jardineras en la Argentina piden reabrir los jardines de infantes para ayudar a los padres que tienen que ir a trabajar. Algunos todavía trabajan en negocios esenciales a pesar de la cuarentena. Nosotros lo que estamos pidiendo son 2 caminos, o bien reabrir los jardines maternales porque nos consideramos una actividad esencial, ya que los papás están volviendo a trabajar y no tienen dónde dejar sus niños, porque los abuelos, como sabemos todos, no los pueden cuidar por un tema de edad, por la pandemia, entonces no saben qué hacer con sus hijos y están empezando a contratar niñeras en lugar de los jardines maternales. Por otro lado, presentamos el protocolo de sanitario para que podamos abrir, pero bueno, no entendemos perfectamente que no es posible por cómo está la situación sanitaria en el país. Bueno, el comediante argentino Daddy Brieva, que es un antiguo arlequín o bufón
del circo provinciano de los Kirchner, un arlequín, un bufón, al mismo tiempo un adulón de los Kirchner, está, al parecer, frustrado o desencantado porque el presidente peronista Fernández no es a sus ojos suficientemente kirchnerista. Y yo te digo, Alberto, que seguramente no me estás escuchando porque escuchás otra radio. Vos fuiste elegido, amigo. Vos fuiste elegido. Y vos sos el responsable. Y yo sé que estás haciendo muchas cosas y que todos los dirigentes están haciendo muchas cosas, pero no se puede más. Digo, Stornelli sigue trabajando, los tipos se van, hay posibilidad de investigarlo, no hay posibilidad de investigarlo. Los periodistas siguen hablando como si nada ocurriera. Y entonces este arlequín o bufón del circo de provincias kirchnerista le pide a Fernández que tan pronto como sea posible convierta a la Argentina en Venezuela. O sea, un país sin libertades, un país que aplasta todas las libertades, que persigue toda forma de disidencia crítica y que además hambrea a la población. ¡Qué bien! Pero llegué a un momento donde hagamos lo que hagamos, siempre vamos a hacer Venezuela, los cubanos, el comunismo, el populismo y todos esos neologismos que inventaron ellos y con los que ellos no nos definen, que para mí no son nada. Y la verdad que si ya vamos a terminar así, si tarde o temprano vamos a hacer Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco. Seamos Venezuela ahora, punto, ya está. Tarde o temprano viene la palabra mágica, ¿qué hacemos con esto? Y sí, y va llegando la palabra mágica. Cuánta ignorancia, cuánta frivolidad, cuánto desconocimiento del sufrimiento incalculable de los venezolanos. El señor Daddy Brieva debería mudarse a Caracas, a la población La Piedrita, en el barrio 23 de enero, para saber lo que es bueno. Y quedarse a vivir ahí un año largo, entero. A ver si sigue postulando el modelo venezolano para la Argentina, un país al que tanto quiero. La Argentina no va a ser nunca como Venezuela porque tiene entre sus ciudadanos a gente que aprecia la libertad, a despecho del señor Brieva. Regresamos. Bueno, el presidente mexicano López Obrador dice que ya todo está bien y que ya domó a la pandemia. ¿Cómo no? Según los médicos, los especialistas, los científicos y también los que están haciendo las proyecciones, matemáticos, vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado más pérdidas de vidas humanas y mucho dramatismo. Eso afortunadamente ya se superó. Es una gran noticia. El mundo ha encontrado al domador del coronavirus y es el señor López Obrador. Ya regresamos. Para terminar, en Roma reabren las heladerías. Il gelato regocija a los habitantes de Roma. El célebre helado artesanal ha vuelto a los paladares tras más de 2 meses de confinamiento por el nuevo coronavirus. A base de leche, nata y huevos, el gelato es un postre famoso desde la antigua Roma. Para los italianos es un rito y debe ser un producto artesanal con características propias. Según una receta tradicional que suele pasar de generación en generación, cada italiano consume más de 6 kilos de helado en promedio por año. Algunos sabores, como el de crema de saballón y el de tiramisú, figuran entre los más apreciados. ¡Oh, qué rico! Se me hace agua la boca. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.